Listo, entonces habíamos quedado en esta parte. Vale. Bueno, entonces habíamos quedado en estas preguntitas, ¿no? Relacionadas con el sistema óseo que estábamos viendo. Entonces, la primera pregunta es, explique una de las funciones del sistema óseo, ¿no? De manera muy breve. ¿Quién se anima? Jorge. Jorge, vamos Jorge, ¿dónde está Jorge por aquí? No sé si lo Hola, tenía profe. apuntado. ¿Qué tal, Jorge? No, Jorge no lo tenía apuntado por aquí. Vale. Vale. Bueno, una de las funciones del Ujú. sistema óseo es la protección, ya que los huesos forman varias cavidades que protegen los órganos internos. Por ejemplo, el cráneo que protege el cerebro frente a los golpes y la caja torácica que formada por las costillas y el esternón protege los pulmones y el corazón. Muy bien, muchas gracias, Jorge. ¿Me recuerdas tu apellido, porfa? Gómez. Vale, muchas gracias. Vale, profe. A ver, ¿quién más me levanta la mano por aquí? Espérenme un momentito. Entonces, tengo Gabriela Mora. Sí, profe, otra de las funciones es el movimiento, que este lo hace junto con los músculos. Entonces, los huesos le brindan la posibilidad de realizar el movimiento coordinado. Ujú, exacto, ¿no? Esa es otra función importante del sistema óseo. Y como tú dices, pues actúa de manera integral con otros sistemas, ¿no? Para producir ese movimiento. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela, hasta el momento ya tenemos las 2 décimas, ¿vale? Bueno, pues, Gracias. Por aquí tenemos a ver, no sé quién estaba antes. Sí, Nicolás, Darwin o Carolina, no sé quién estaba de primero. Bueno, Yo, profe, estaba más. Nicolás. Vale, Nicolás. Vamos. Pues también otra es el almacenamiento, ya que Ajá. pues en los huesos se guardan diversos minerales que son como el calcio y el fósforo. También pues estos van a ser utilizados más después, pero también sirve para almacenamiento de ciertos tipos de lípidos. Ajá. Y esa función que tú me mencionas, ¿con qué otra función está relacionada? Con el almacenamiento de esas sales de calcio, de fósforo. ¿Con qué otra función está relacionada? Almacenamiento también Ajá. como de grasas, pues de grasas, Sí, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, vale. Hay otra función que está estrechamente relacionada con esa parte, ¿no? Pero muchas gracias. Muy bien, Nicolás, gracias. Darwin, ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes. buenas tardes. Otra función sería formación de la sangre. Esta se produce pues en la médula ósea y aquí se produce la hemopoiesis para producir glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, pues. Ajá, ¿y en qué tipo de médula ósea será que se producen esas células sanguíneas? Médula amarilla. ¿Será que sí? Mm, Hoja, profe. roja, roja, sí. Roja, ¿no? Roja. Eso, esto es bueno porque nos permite ir estudiando eso, ¿no? En la roja, en la amarilla, es lo que nos decía anteriormente Nicolás, ¿no? Donde precisamente hay ese almacenamiento tenemos allí tejido adiposo, esa médula ósea amarilla, y la roja es donde se producen esas células sanguíneas, ¿no? Bien, entonces la función es allí se da la hematopoiesis. Muchas gracias, Darwin. Ok. Caroline, no sé si se pronuncia así. Sí, profe, así Sí. está muy bien pronunciado. Ah, vale. Muchas gracias. Dinos, cuéntanos, Carolina. Bueno, los huesos largos tienen una función muy importante que es soportar el peso y facilitar los movimientos. Ujú. ¿Qué más? Esas funciones ya nos las han comentado otros compañeros. ¿Qué otras cosas, qué otras funciones podemos encontrar? Mm, a ver. Mm, ¿Se acuerdan? En esa última diapositiva que yo les mostré, de hecho, que era un poquito de profundización respecto al que es al tema,
había una de esas funciones del sistema óseo que está también relacionada con ese calcio y ese fósforo que nos mencionaba por allá Nicolás. ¿Será el equilibrio? ¿Puedo hablar? Vale, vamos, Erika. Erika es, ¿no? Erika Orobio. Sí, señora. Equilibrio hidroelectrolítico. Sí, ajá. Dice que el hueso es una estructura de almacenamiento de calcio. Ahí es donde se libera el calcio y el potasio que va a la sangre. Ajá. ¿Y eso a qué ayuda? ¿Con qué otra función está relacionada? Con el Con equilibrio el ácido equilibrio básico. ácido básico. Exactamente, ajá, con el equilibrio ácido básico, ¿no? Entonces miren que yo les decía que esas dos funciones, ¿sí? Esas dos funciones están estrechamente relacionadas, ¿no? Entonces ahí explicábamos un poquito de qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que la sangre bajara el pH de la sangre, que normalmente ronda alrededor de 7.4, perdón. Entonces, ¿qué pasaría si eso se hace más ácido, sí? Entonces, ¿qué pasa con ese sistema óseo? ¿Cómo contribuye con ese equilibrio ácido básico, no? Entonces, esa es otra función importante también del sistema óseo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los huesos según su posición? Está facilísima, ¿no? Fernanda. Bueno, según su posición se clasifican en axial y apendicular. Axial y apendicular, muy bien. Ajá. Bueno, Natalia, Fernanda ya tenía acumulado las dos décimas, ¿no? Ah, sí, profe. Muchas gracias, Fernanda. De todas maneras, por la participación. Muy bien, entonces esa queda resuelta allí, ¿no? Bueno, complementémosla un poquito. ¿Cómo estaba conformado ese esqueleto axial y ese esqueleto apendicular? Jenny. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, pues el esqueleto axial está conformado por los huesos del cráneo, la columna vertebral y algunas costillas, y también el esternón. Exactamente, ¿no? ¿Y qué más? Me hace falta algo más allí. Y los tres huesos del oído, Exactamente. que son yunque, Ajá. martillo y estribo. Exactamente, lo más pequeñito, ¿no? Y el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular, pues son todos, digamos, los huesos de las extremidades, pues de la superior inferior, ¿no? Ya sea cintura escapular y la pélvica, si no estoy mal. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Jenny. Muy gracias, profe. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los huesos según su forma? Jorge Gómez. Sí, profe. Según su forma se clasifican en huesos planos, huesos irregulares, huesos largos, huesos sesamoideos y huesos cortos. Listo. ¿Verdad? ¿Doy algún ejemplo de cada uno? Bueno, puede ser. Y entonces ahí abordamos, ahí sería la siguiente pregunta. Puede ser de un hueso Bueno, largo, por ejemplo. estaría el fémur y el húmero. Muy bien. ¿Y la función? ¿A qué función estaría más asociado? A la función más asociada sería la locomoción. Exacto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se clasifican los huesos según su estructura? Erika. ¿O se me le quedó levantada la mano a Erika? Bueno, vamos con Angie. Sí, profe. Ajá. El hueso, según su estructura, se clasifica en hueso esponjoso y en hueso compacto. El hueso esponjoso le ayuda a resistir las fuerzas externas y el hueso compacto le brinda fortaleza y rigidez.
Exactamente. Y otra cosa adicional del hueso esponjoso, porque ahí ya me abarcaste la siguiente pregunta, que ya igual la hemos abordado con alguna de estas preguntas de acá arriba. Entonces, ¿cuál será la importancia del hueso esponjoso? Además de lo que me acabas de mencionar. Bueno, este está compuesto por una red de trabéculas, la cual está ocupada por la médula ósea roja o Ajá, hematopoyética. ajá, exactamente, ¿no? Listo, allí tendríamos esa y eso complementaría pues con una de las funciones que mencionábamos antes, ¿no? La producción de células sanguíneas. Muy bien, listo. Vamos con alguna más por aquí. ¿Cuáles son los principales tipos celulares del tejido óseo? Angie, no sé si Angie tiene levantada la mano todavía o se olvidó bajarla. Pues, profe, esas son los osteocitos, los osteoblastos, las células osteogenas y los osteoclastos. Ujú, exactamente, ¿no? Esos serían los tipos celulares. Y para terminar, entonces, muchas gracias, Angie. ¿Cuál es la función de los osteoclastos? A ver, ¿quién nos explica un poquito sobre esa función de los osteoclastos? Nicolás Velázquez. Profe, pues esta sería, bueno, los osteoclastos es una célula que se encarga de remodelar lo que son los huesos. Ujú, ¿y cómo hacía esa acción? ¿Se acuerdan un poquito de esa parte? ¿Qué será? ¿Cómo era que actuaban más o menos ellos? ¿A través de qué señales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que mirábamos esas últimas diapositivas donde hacíamos un poco más de énfasis sobre esa función de los osteoclastos? ¿Quién nos complementa esa respuesta? Erika. Con cascadas de señalización que dan Ajá. lugar a la producción y movilización de lisosomas hacia Ujú. la parte externa y secretan enzimas y lisosimas, y estas secretan algunas bombas que favorecen a la expulsión de hidrogeniones de ácido. Vale. Vamos a devolvernos un poquito a esa parte para que les quede bastante claro allí. A ver, era esta la diapositiva que les comentaba. ¿Eh? Entonces, miremos aquí, ¿no? Está muy bien lo que nos dice Erika, pero démosle un poquito más de orden a las ideas. Entonces, miren que estos osteoclastos participaban en los procesos de resorción ósea, ¿no? Resorción ósea. Lo que decía su compañero, remodelado a nivel del sistema óseo. ¿Y cómo actuaban estas células o estos osteoclastos? Pues gracias a un montón de moléculas que les están dando señales a estos osteoclastos de favorecer esa resorción o inhibir esa resorción. ¿Sí? Entonces aquí mirábamos algunas moléculas que podrían estar influyendo en esos procesos. Entonces vean, aquí en esta diapositiva decíamos que algunas hormonas como calcitoninas, algunas citoquinas, ¿sí? Podrían estar interactuando con receptores en la membrana de ese osteoclasto y por lo tanto desencadenar vías de señalización que conducen a que este osteoclasto o haga una de dos funciones, o promueva la resorción ósea o impida la resorción ósea, ¿vale? Entonces esas señales pueden dar lugar a la inhibición de la resorción ósea o a la resorción ósea, ¿sí? ¿Y eso con qué fin? Pues con el fin de facilitar esas fuentes, ¿no? De calcio y de fósforo de las que hablábamos al principio. Entonces, aquí vienen lo que nos contaba su compañera Erika. Entonces, miren que estas cascadas de señalización precisamente son las que promueven que se secrete en esa bahía de resorción ósea, en esta laguna aquí, que se secrete lisosimas
o se secreten diferentes hidrogeniones, que son estos que ustedes ven aquí, hidrogeniones que son ácidos, ¿sí? Ácidos o lisosimas, que como su misma palabra lo indica, pues van a degradar, ¿no? Lisosimas, degradan. Son enzimas que degradan. Y por acá tenemos ácido, que también va a ayudar a esa degradación de hueso, ¿no? Entonces miren que esos serían como las vías que se podrían activar en caso de que se necesite o no esa resorción ósea, ¿vale? Entonces acuérdense un poquito de esa función, un poquito más a detalle del osteoclasto. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces aquí terminaríamos esta parte. Vamos vamos a al siguiente repaso. Y bueno, vámonos para acá. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito nuevamente de articulaciones, ¿no? Entonces, ¿qué son las articulaciones? ¿Sí? Las articulaciones, entonces podemos definirlas como un punto donde confluyen dos huesos. ¿Sí? A eso le vamos a llamar entonces articulación, a un punto donde confluyen dos huesos. Esas articulaciones unen los huesos del sistema óseo en un todo funcional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al interactuar con ese sistema óseo, pues van a compartir muchas de estas funciones que nosotros ya hemos mencionado en el mismo sistema óseo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas funciones. Vean que ustedes las acababan de mencionar como soporte, como movimiento y protección. ¿Sí? Entonces, la integración de esas articulaciones, la interacción de esas articulaciones con el sistema óseo, pues precisamente van a contribuir con estas funciones de soporte, movimiento y protección. ¿Listo? Pues son evidentes, ¿no? El soporte habíamos dicho que estaba relacionado con ese mantenimiento de la postura erguida del ser humano, ¿sí? Con el mismo equilibrio, con la misma coordinación al realizar todo tipo de movimientos, ¿no? Entonces miren que es el cuerpo humano es tan diseñado de una manera tan fina que vean que podemos realizar múltiples movimientos corporales, ¿no? Entonces, todo esto nos permite pues esa interacción básicamente entre lo que son las articulaciones y el sistema óseo, y más adelante igual el sistema muscular, ¿no? Entonces, en cuanto a la protección, pues también juegan un papel bastante importante. Acuérdense que hablábamos en estas articulaciones, hablábamos, por ejemplo, de los discos intervertebrales, hablábamos de la sínfisis púbica, ¿sí? Todo esto está a su vez en que es en conjunto con el sistema óseo, pues ayudando a proteger, ¿no? Esos órganos internos. Entonces, miren que pues siempre está ahí sale a la luz ese rol de protección, esta función de protección a nivel de las articulaciones. Los nombres de las articulaciones derivan de los huesos que unen, entonces por esto a veces suele ser muy práctico ir aprendiendo. Nosotros ya hemos aprendido algunos de los huesos más importantes, más relevantes en el cuerpo humano, y entonces miren que de aquí también derivan los nombres de las articulaciones, ¿no? Entonces entre ellas, por ejemplo, la articulación radiocubital, ¿sí? Entonces acuérdense que tenemos a nivel del antebrazo pues el radio y el cúbito, ¿no? Entonces allí tenemos articulación radiocubital, ¿vale? Entonces allí vamos repasando también un poco los sistemas anteriores. Entonces vean que decíamos que habían diferentes tipos de articulaciones. Entre esas articulaciones teníamos las óseas, las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. ¿Listo? Entonces vamos a ver en detalle cada una de ellas. Entonces veamos las articulaciones, óseas. Estas articulaciones también recibían el nombre de sinostosis, ¿sí? Y estas se forman por la osificación de articulaciones fibrosas o cartilaginosas. Entonces vean que esta figurita nos recuerda mucho lo que miramos por allá en otra clase pasada, donde hablábamos del desarrollo, del crecimiento de los huesos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que cuando somos bebés, pues los huesos prácticamente están conformados por cartílagos y posteriormente, pues ese desarrollo va dando lugar al proceso de la osificación?
¿sí? Entonces, en esos puntos medios de ese crecimiento óseo, había esta estructura que nosotros vemos aquí, que se conoce como placa epifisiaria, ¿sí? La placa epifisiaria. Y esta placa, o disco epifisiario también, ¿sí? Me dividía como los centros de crecimiento óseo primario y centro de crecimiento óseo secundario, ¿sí? Más adelante esto entraba a llamarse diáfisis, esto se llamaba metáfisis y esto se llamaba epífisis. ¿Vale? Entonces miren que esto está aquí como un límite, esto se le conoce entonces como ese disco epifisiario, ¿no? Entonces, en este caso de este disco, pues cuando este disco se osifica, miren que ya acá tenemos pues ya la osificación completa de ese hueso, ¿no? Se pierde. Entonces aquí decimos que eso se convertiría en una osificación, en una articulación ósea, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que este tipo de articulaciones se forman por osificación de articulaciones fibrosas o cartilaginosas, ¿no? Este proceso se presenta pues principalmente eso en estados de desarrollo, ¿no? Del ser humano. Entonces acuérdense que en el caso del cráneo, ¿sí? Cuando es una persona, o sea, cuando es bebé todavía, entonces por ejemplo hay huesos que son, el hueso frontal está dividido en dos y entonces se ocurre un proceso de osificación y entonces esa articulación fibrosa o cartilaginosa pues se transforma en una articulación ósea, ¿no? Y da lugar pues a esa fusión de ese hueso frontal. Entonces veamos aquí otro tipo de articulaciones, ¿sí? Otro tipo de articulaciones serían las fibrosas. Acabamos de ver las óseas, vamos a ver las fibrosas. Entonces, en estas fibrosas están conformados, los huesos adyacentes están unidos por fibras de colágeno. ¿Sí? Lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, vemos que hay tres tipos de articulaciones fibrosas. Tenemos las suturas, la sindesmosis y las gonfosis. ¿Sí? Y vemos que entonces entre hueso y hueso, ¿sí? Entre diente y la cavidad alveolar, pues están o hay la presencia de unas fibras de colágeno que están generando esa unión, ¿no? Ahorita vamos a ver que la diferencia más importante, pues entre ellas, es la longitud de esas fibras de colágeno, ¿sí? Entonces, veámoslo aquí. Si vemos aquí, por ejemplo, en el caso de las fibrosas, las suturas, vean aquí el tejido conjuntivo, ¿no? Como está conformando esas fibras de colágeno. Entonces, la peculiaridad que tiene esto es que estas fibras aquí en las suturas y en las gonfosis son relativamente cortas en comparación con la sindesmosis, ¿sí? ¿Cuál es digamos, como la diferencia que genera esta longitud en las fibras de colágeno? Pues lo que genera es el movimiento, diferencias a nivel de movimiento. Entonces yo aquí voy a tener menos movimiento y aquí voy a tener un poco más de movimiento, ¿sí? Entonces voy a tener menos movimiento en estas, donde la longitud de esas fibras de colágeno es menor, y en estas voy a tener un poco más de movimiento, ¿vale? Entonces acordémonos que dentro de las fibrosas encontramos a las suturas, a las gonfosis y a la sindesmosis. Menos movimiento Profe. en suturas. Sí, ¿quién me habla por allí? Profe, disculpe, las gonfosis, ¿en qué huesos se las encuentra? Sí, mira, este es un caso particular de lo que es la mandíbula, ¿no? Solamente ahí en la mandíbula, mira que estamos viendo una unión entre un hueso y el diente en este caso, ¿no? No sería una unión hueso-hueso, entonces estamos encontrándola solamente en esa parte, ¿no? En lo que son mandíbula y maxila superior. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos ese tipo de articulación gonfosis, ¿vale? Ahorita miramos un poquito más en detalle cada una de estas, ¿no? Como lo vimos en la anterior clase, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, entonces, sí, chicos, entonces hasta ahí quedamos, ¿no? Diferentes tipos de articulaciones fibrosas, sutura, gonfosis, sindesmosis. Tenemos que estas tienen menos movimiento y esta sindesmosis más movimiento, ¿no? Entonces ahorita vemos qué tipos de movimientos se pueden presentar con esta sindesmosis. Bien, otra cosa que hay que diferenciar de aquí es el tipo de fibras de colágeno que se encuentran en cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos que en el caso de bueno, no, en este caso no, bueno, no me presten atención, aquí seguimos con estas.
Vale, entonces miremos aquí en los tipos de suturas. En estos tipos de suturas, ¿sí? En estos tipos de suturas, vemos aquí que hay suturas dentadas, suturas escamosas y suturas planas. Entonces vamos a ver a nivel de cráneo dónde podemos encontrar esas suturas, ¿no? O cómo llamamos a esas suturas. Entonces vean cómo están dispuestas estas suturas dentadas, ¿sí? Son prácticamente, su mismo nombre lo indica, son dientecitos, están como si ustedes agarraran una mano y la otra y la entrelazaran, ¿sí? Entonces estamos viendo que están interactuando entre sí, ¿no? Un hueso con el otro, están ensamblándose de esta manera, a manera de dientes. Entonces aquí lo que hacen es que la representan como con unos trocitos de madera y dicen que es una unión en cola de Milano, ¿no? Esos son como uniones de trocitos de madera sin necesidad de pegamento ni nada por el estilo. Imagínense como que si fuera un rompecabezas. Ahorita lo vemos en el programa, en el software que nosotros estábamos manejando. Entonces, dentro de estas suturas dentadas, ¿sí? Podemos encontrar las suturas coronales, las suturas interparietales y la sutura parietoccipital, ¿no? Estos serían ejemplos de suturas dentadas. Suturas escamosas, entonces lo vemos aquí entre el esfenoides y el temporal, ¿sí? Sutura entre el hueso temporal y esfenoides. ¿Cómo están dispuestos los huesos? Entonces miren que el mismo nombre nos está indicando cómo están esas suturas. Un hueso está por encima del otro, ¿no? A manera de una escama, ¿sí? Está solapándose, está por encima del otro hueso, ¿sí? Y lo vemos igual aquí en los trocitos de madera también. En el caso de las suturas planas, entonces vemos que hay un corte recto, ¿sí? Vean, no es una escama, ni es tampoco estos dientes que estamos observando aquí en la sutura dentada, es un corte recto y también se representa pues en estos trocitos de madera, ¿no? Entonces, ¿dónde la podemos encontrar? Miren, la podemos encontrar en los huesos del paladar. También se puede encontrar a nivel de los huesos nasales, ¿no? Entonces, veamos un poquito esas suturas en el software. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo por aquí. A ver si. Vale, entonces aquí teníamos. ¿Sí están viendo ahí el software, no, chicos? ¿Sí están viendo? Creo que sí que lo cambié de pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces véanlo aquí, que es mucho más fácil. Por eso les digo que aprovechen todo lo que más puedan este software. Sí, tiene cosas muy buenas, muy prácticas en las que ustedes pueden ir reconociendo, pueden ir mirando. Las imágenes que yo les suelo mostrar en las diapositivas, pueden irlas viendo aquí también. Entonces miren que aquí ustedes se pueden acercar tanto como quieran, ¿sí? Y entonces miran que realmente son suturas dentadas, ¿no? Ven que hay dientes aquí, ¿sí? Entonces vean entre los huesos parietales, entre el parietal y el frontal, entre los parietales y el occipital, ¿sí? Ven que hay este tipo de suturas dentadas. Ahora, ustedes pueden incluso ver esto, lo quitan, ¿sí? Y ven entonces cómo están esos ensambles. Entonces ahí se dan cuenta de cómo están conformadas esas suturas dentadas. ¿Vale? Lo mismo pasa con el caso de esta sutura. Vamos a ir un poquito más acá. Entonces, a ver, nos acercamos aquí, donde quiero acercarlos. Entonces vamos a ver aquí entre el esfenoides y el temporal, ¿no? Entonces miren que aquí decíamos que habían suturas de tipo escamoso, ¿no? Entonces aquí es un poco más complicado verlas porque bueno, aquí ve casi una línea recta, pero lo que yo hago es que a veces oculto esto y trato de mirar así como de perspectiva, como de lado, y a veces uno logra ver que hay como ese ensamble entre un hueso por encima del otro. Se alcanza a mirar en algunos, aquí ya no lo pude volver a poner, pero bueno. Más o menos uno alcanza a ver esto. Miren, decíamos que aquí en el caso de las nasales, estas son rectas, ¿no? Son planas, suturas planas. Entonces aquí uno puede ir jugando con eso, quitándola, poniéndola, acercándola, mirándola. Y tenemos también acá en la parte del paladar, sí, vamos a ver si quitamos un poco. Cositas y aquí la podemos ver, ¿vale?
Entonces, miren, tenemos también, volvemos a tener estas suturas planas, ¿no? Entonces, vean que aquí se ve, claro, muchísimo más recta, ¿no? Que las nasales. Pero bueno, esa es como la manera de ir viendo. Ustedes pueden ir haciendo, mirando, vayan explorando cada una de las partes y así se van aprendiendo todo esto, ¿no? Entonces aquí lo que decíamos de las gonfosis, ¿no? Lo que decíamos con su compañero, entonces miren que las encontramos aquí, ¿no? Entre dientes, maxila superior y la parte de la mandíbula, ¿no? Entonces vamos viendo que allí se encuentran este tipo de articulaciones también. Vale, nos regresamos acá. Listo. Entonces, nos queda clara esa parte, ¿no es cierto? Entonces veamos esta parte de las gonfosis que decíamos. Entonces aquí les he traído una figurita adicional, ¿sí? Donde vemos precisamente también cómo esos dientes quedan como en esa cavidad alveolar, ¿no? Cómo se disponen. El ejemplo que se da aquí de este tipo de articulaciones es como si fuera un clavo dentro de una tabla. Ese diente está aquí estabilizado por este ligamento periodontal, que es prácticamente lo que me está conformando esa articulación, ¿sí? Y ese diente tiene la capacidad de, en cierto modo, tener algunos movimientos suaves, ¿sí? Se puede mover un poco durante el proceso de la masticación. Entonces decíamos que a veces, por ejemplo, no solamente contribuye también con esa masticación, sino a detectar que hay algunos restos de comida, ¿no? Entonces esta interacción, esta articulación, gónfosis, precisamente pues nos permite también ese tipo de funciones, ¿no? Detectar que hay restos de comida y sirve es muy útil durante la masticación. Bueno, veamos aquí entonces la sindesmosis. En el caso de la sindesmosis, pues decíamos que eran un tipo de articulaciones fibrosas entre estos huesos. Miren, hay estos huesos largos, ¿no? Entonces, este tipo de articulaciones pues se caracterizan por tener fibras de colágeno que son bastante largas, ¿no? Un poco más largas en comparación con las anteriores articulaciones. Y entonces esto va a permitir una mayor movilidad entre esos huesos. Entonces ustedes hagan el ejercicio, igual vamos a mirar más adelante los movimientos, pero hagan el ejercicio de que es de pronación y de supinación, ¿no? Acuérdense, coloquen la mano como si tuvieran la palma hacia la vista dorsal, o sea, hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, y hacia arriba, luego hacia arriba. Entonces, ese movimiento de pronación y supinación está mediado por este tipo de articulaciones, ¿no? De sindesmosis. Entonces miren que es pues fundamental, ¿no? Para permitir este tipo de movimientos. Listo. Entonces, vamos acá con las articulaciones cartilaginosas, ¿no? Entonces ya miramos las articulaciones óseas, miramos las articulaciones fibrosas y ahora vamos por las articulaciones cartilaginosas, ¿no? Entonces, dentro de estas articulaciones cartilaginosas, nosotros podemos encontrar dos tipos, la sincondrosis y la sínfisis, ¿sí? Entonces, vean que la sincondrosis nos está recordando otra vez la primera imagen que nosotros vimos, donde decíamos que algunas articulaciones cartilaginosas pueden transformarse en articulaciones óseas, ¿sí? Entonces, miren que aquí, en el caso del proceso del desarrollo, del crecimiento de estos huesos, pues estamos viendo nuevamente esta placa epifisiaria, ¿no? En este caso, pues sería una articulación cartilaginosa, ¿vale? Una articulación cartilaginosa. Está conformada por qué tipo de cartílago, cartílago hialino, ¿sí? Cartílago hialino. Y en el caso de la sínfisis, pues miren que esta la podemos encontrar a nivel de la sínfisis del pubis, ¿sí? Podemos encontrarla también en los discos intervertebrales, también se puede encontrar allí, y está conformada por fibrocartílago, ¿vale? Aquí está conformada por fibrocartílago. Entonces, aquí es precisamente donde hay diferencias en las fibras de colágeno, ¿sí? Entonces, en el caso de la sincondrosis, tenemos que hay fibras de colágeno tipo 2, ¿sí? Y en el caso de la sínfisis, tenemos que hay fibras de colágeno tipo 1, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre esos tipos de colágeno? Pues que, por ejemplo, en el caso del tipo 2,
nos permiten, o son fibras que son mucho más densas, más gruesas, ¿sí? Y nos permiten soportar esa tracción intensa, ¿sí? Nos permiten soportar esa tracción intensa. Imagínense que aquí están en una función de parto, entonces miren que pues jugaría un papel bastante importante, ¿no? Este tipo de articulaciones, ¿no? Entonces es una articulación de carácter denso conformada por fibras de colágeno de tipo 1, ¿vale? Entonces ahí tenemos estas dos tipos de articulaciones cartilaginosas. Bien, otro tipo de articulaciones eran las articulaciones sinoviales, ¿sí? Estas articulaciones sinoviales, pues, decíamos que la podíamos encontrar, por ejemplo, a nivel de la rodilla, ¿vale? Entonces, miremos un poquito, adentrémonos un poco a lo que es la estructura de esa articulación sinovial. Entonces, veíamos que a nivel de lo que son las epífisis, ¿sí? Mirábamos que ya sean proximales o distales, en este caso, pues vemos que están recubiertas por cartílago articular. ¿Vale? Están recubiertas por cartílago articular en primera instancia. Posteriormente, entonces vemos que hay una cavidad articular, que es donde encontramos el líquido sinovial, ¿sí? Aquí encontramos ese líquido sinovial. Ese líquido es bastante importante, es viscoso, ¿sí? Les decía que tenía como el aspecto de clara de huevo, es un líquido de esa consistencia, y pues esto lo que hace es evitar o disminuir la fricción, ¿no? Disminuye la fricción, esa es la función de ese líquido sinovial, disminuir la fricción y por lo tanto pues favorecer estos movimientos, ¿no? Que se están presentando, ya sean movimientos de extensión o de flexión. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos también la membrana sinovial. En esta membrana sinovial, sí, ahorita vemos esto aquí, están precisamente unas células que secretan el líquido sinovial, ¿sí? Entonces, los sinoviocitos, esos sinoviocitos son los que se están encargando de producir el líquido sinovial, que decíamos que era ese líquido de carácter viscoso y denso, ¿sí? Y miren que está conformado, ¿por qué? Por albúmina y ácido hialurónico, ¿vale? También encontramos ahí algunas citoquinas, ¿sí? Entre otros componentes plasmáticos, pero está conformado esencialmente por albúmina y ácido hialurónico. ¿Quiénes lo secretan? Los sinoviocitos. ¿Qué células también podemos encontrar allí? También podemos encontrar macrófagos que se están encargando de eliminar los desechos, ¿no? El papel de los macrófagos pues lo vamos a ampliar un poquito cuando veamos sistema inmune. Entonces vemos que esos sinoviocitos pues están secretando ese líquido sinovial y a su vez esta membrana sinovial está protegida por una cápsula articular, ¿no? Por una cápsula articular. Entonces miren todos los grados de protección que tiene, ¿no? esta articulación, ¿sí? Pues precisamente para facilitar ese movimiento, ¿no? Esos movimientos que se están realizando allí de extensión o de flexión. Bueno. Esto ya lo mencionamos. Bien, entonces, en algunas de estas articulaciones sinoviales, ¿sí? Que se conocen también como diartrosis, entonces, en el interior de esta cápsula articular podemos encontrar que empieza a crecer fibrocartílago y forma una almohadilla entre estos huesos que se están aquí ensamblando, que se están uniendo unos con otros, pues estamos viendo que se forma el llamado menisco, ¿sí? Este menisco medial, menisco lateral. Entonces, cuando hay desgaste de estos meniscos, pues es precisamente donde se pueden producir también algunas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esos meniscos? Entonces, absorber el choque y la presión, ¿sí? Entonces nos evitan, por ejemplo, todo ese tipo de eventos, de accidentes, ¿no? Que tienen que ver con choque y con presión. Acuérdense que estamos, pues aquí, en el caso de estos meniscos, pues están soportando todo el peso del cuerpo también, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues hacen como esa función de amortiguamiento de todo ese peso corporal, ¿no? Entonces, entre las funciones, absorben el choque y la presión. Bien,
En cuanto a estas mismas articulaciones sinoviales, entonces veíamos que habían de varios tipos, ¿no? Entonces habían como unos 6 tipos de articulaciones sinoviales. Teníamos las articulaciones en pívote, trocoides, ¿sí? Teníamos las planas, ¿vale? Teníamos las en bisagra, ¿sí? O troclares. Tenemos también las que se denominan en silla de montar, como estas que ven aquí. Tenemos también las condilias y finalmente pues las enartrosis, ¿no? Entonces veíamos que algunas de estas articulaciones sinoviales pues recibían también algunos nombres adicionales, ¿no? Ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces miremos aquí en el caso de las articulaciones en pívote. Estas articulaciones en pívote o trocoides, vean que los movimientos se están produciendo alrededor de un eje longitudinal, ¿sí? Un eje longitudinal. Entonces aquí teníamos como ejemplo a la articulación atlantoaxial, esta que se encuentra en esta parte. Entonces, cuando nosotros decimos que no a algo, precisamente estamos haciendo uso de este tipo de articulación en pívote, trocoide. Tenemos otro tipo de articulación sinovial que son las planas. Estas planas, estos son como representaciones también mecánicas, ¿no? De estas articulaciones que nos ayudan a ver o a visualizar un poco mejor esas articulaciones. Entonces, en el caso de las articulaciones planas, permiten movimientos de desplazamiento leves, ¿no? Estas las encontramos, por ejemplo, a nivel de los discos intervertebrales. Bien. Entonces, se encuentran precisamente en esa parte, ¿vale? La podemos encontrar también entre algunos de los huesos del carpo, del tarso del pie, también se pueden encontrar allí. En bisagra, sí, estas son otro tipo de articulaciones, en bisagra. Entonces, vean aquí que aquí el movimiento se produce a lo largo de un eje transversal, ¿vale? Como si estuvieran, ustedes tienen ahí una puerta, entonces actúa como una bisagra también. Entonces, ¿qué movimientos permite? La flexión y la extensión. Entonces ustedes mismos pueden ir haciendo ahí el movimiento de flexión, extensión. ¿Y qué ejemplo tenemos aquí dentro de este tipo de articulación? Pues tenemos la húmero-cubital, ¿vale? Tenemos la articulación húmero-cubital. En silla de montar, ¿bien? En silla de montar. Entonces aquí los movimientos ya se producen a nivel de 2 ejes. Aquí estamos viendo que hay 2 ejes, que hay uno que viene horizontal y otro que viene dispuesto de manera, digamos, perpendicular a ese otro eje. Entonces permiten movimientos de flexión, de extensión, de abducción, aquí falta también aducción, igual, y circunducción, ¿no? Entonces aquí tenemos como ejemplo la carpo-metacarpiana, ¿vale? Carpo-metacarpiana. Nos vamos acordando de los nombres de los huesos también. Posteriormente tenemos la articulación condilia. Esta articulación condilia, miren que tenemos también, es un movimiento, nos permite movimientos en un eje biaxial, ¿sí? Y nos permite movimientos de tipo flexión, extensión, abducción y circunducción. La diferencia entre algunas de estas articulaciones, porque van a ver que muchas de ellas pues comparten algunos tipos de movimiento, va a depender del grado de movimiento que permiten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas que son supremamente móviles, como la del hombro, ¿no? Que vamos a ver que es una articulación, pues como la última que ven a ustedes aquí, la enartrosis, ¿no? Entonces son las que permiten ya movimientos pues múltiples y en un grado bastante amplio, ¿no? Entonces tenemos en el caso de las condilias, pues tenemos como ejemplo la radiocarpiana, ¿vale? Radiocarpiana. En artrosis también se conocen como esféricas, entonces véanlo aquí en este dibujito, pues es evidente, ¿no? Que se mira como una esfera ensamblada dentro de una cavidad con esa misma forma. Entonces nos van a permitir la flexión, la extensión, la abducción, circunducción y rotación, ¿no? Estos dos términos están estrechamente relacionados. Entonces aquí tenemos como ejemplo la articulación glenohumeral, ¿vale? Al final de la clase vamos a mirar una que es un videíto donde precisamente se nos relacionan estas articulaciones también. Bueno,
Entonces veamos en esta imagen, aquí les he colocado simplemente en la misma imagen de la clase pasada, les he colocado para que haya un poco más de claridad los nombres que equivaldrían a estas de acá, ¿vale? Entonces miramos aquí que en el caso de la enartrosis sería la esférica, ¿sí? Tenemos acá la trocoide en pívote, tenemos la articulación en silla de montar, que esa no cambia, tenemos la gínglimo, que sería en bisagra, la artrodia en plana y la articulación condilia, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en algunos libros de texto pues van a encontrarlas con estos nombres diferentes, es para que de pronto no se pierdan y no digan, ah, mira, este es otro tipo de articulación sinovial, y resulta que no, son las mismas, ¿vale? Entonces, aquí estábamos hablando a nivel de lo que sería la extremidad superior, entonces miramos, por ejemplo, que en la esférica tenemos la húmero escapular, tenemos aquí en ejemplo de bisagra la húmero cubital. ¿Sí? Entonces vean que es fácil aprenderse los nombres de estas articulaciones, ¿no? Porque si ya conocemos los nombres de los huesos, pues es más fácil aprendérselas. En el caso de la plana o la artrodia, intercarpianas, ¿sí? Intercarpianas. Entonces acuérdense que esta parte eran los huesos del carpo, de la mano, ¿no? Entonces, intercarpianas. Aquí van a encontrar en algunos libros de texto, no todas las articulaciones estas son planas, ¿no? Van a encontrar que hay algunas que son en articulaciones sencillas de montar, dependiendo de la unión de un hueso con otro, ¿no? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta también, ¿no? Entonces se pueden combinar articulaciones dentro de una misma región, ¿vale? Entonces tenemos aquí planas, ejemplo, intercarpiana. Tenemos aquí la articulación condilia, ¿sí? La metacarpofalángica, ¿sí? Y acá tenemos articulaciones en silla de montar. Vean que estas vienen, se llaman así porque los huesos tienen como esa forma, ¿no? En silla de montar, por eso se conoce de esa manera, ¿vale? Entonces aquí tenemos un ejemplo, la trapecio metacarpiana, trapecio metacarpiana, ¿sí? Acuérdense que este hueso carpiano se llamaba trapecio. Entonces trapecio metacarpiana. Bien, y finalmente pues tenemos aquí la trocoide en pívote, ¿no? Trocoide o en pívote radiocubital, ¿no? Radiocubital. ¿Listo? Entonces, radiocubital. Entonces vemos que en este tipo de articulación, esta trocoide, vean que aquí teníamos también otro tipo de articulación, ¿no? Que me estaba ligando estos huesos de aquí, ¿no? Y entonces eso es lo que me está permitiendo esos movimientos de supinación y pronación. ¿Vale? Bueno, habíamos mencionado que dentro de las articulaciones pues teníamos algunas estructuras accesorias, ¿sí? Entonces dentro de estas articulaciones accesorias pues dijimos que estaban los tendones, encontramos estos tendones que corresponden a unas tiras de tejido conjuntivo cartilaginoso duro, ¿sí? Las cuales van a unir el músculo a un hueso, ¿sí? Van a unir el músculo a un hueso. Entonces aquí estamos viendo tendones, ¿no? Tendones. Entonces, tira de tejido conjuntivo cartilaginoso duro que une un músculo a un hueso, acuérdense por favor. En el caso de los ligamentos, une un hueso a otros, y esto quizás nosotros lo podíamos ver. A ver, vamos a mirar si nos podemos ir al que aquí nosotros a veces veamos los ligamentos, ¿no? Que a veces cuando uno coloca el que es el esqueleto, entonces a uno le aparecen, aquí de una vez le aparecen los ligamentos también. Entonces eso era algo que veíamos en alguno de los laboratorios, donde les decía, por favor, no me confundan los ligamentos con los huesos, porque sí que pasó que algunos me pusieron ligamentos en vez de huesos, ¿no? Entonces tenemos por aquí ligamentos, ¿vale? Entonces están uniendo huesos, acuérdense, están uniendo huesos. Listo. Entonces allí tenemos ligamentos. Une un hueso a otro. Bolsa. Saco fibroso con líquido sinovial localizado entre músculos adyacentes. ¿Sí? Localizado entre músculos adyacentes. Entonces aquí tenemos ejemplos de bolsas cubital. La bolsa cubital, ejemplo. ¿Sí? Entonces estas me están generando, me están facilitando también ese deslizamiento, ¿no? Ese deslizamiento entre esas estructuras internas favorecen el movimiento. ¿Listo?
facilitan los movimientos, me permiten un mejor deslizamiento. ¿Y cuál será la función de estos tendones y ligamentos? Pues también igual, ¿no? Contribuir con los movimientos, contribuir con la estabilización, ¿no? De esas estructuras, contribuir con la estabilización de articulaciones y huesos, ¿vale? Bueno, veamos aquí entonces, en esta parte que nosotros habíamos trabajado aquí, estas diapositivas no las he incluido, pero para que las miremos en el programa. Entonces miremos, por ejemplo, los movimientos, los diferentes tipos de movimientos que hay, ¿sí? Teníamos movimientos de flexión, de extensión, de elevación, de presión, protracción, retracción, abducción y aducción. Entonces miren que todos estos movimientos pues se producen gracias a este tipo de articulaciones que acabamos de ver, ¿no? Entonces vámonos otra vez al programita. Entonces en la parte de vistas, ¿sí? En la parte de medios, más bien, en la parte de medios, ustedes van a encontrar diferentes tipos de movimiento, ¿sí? Que en esta parte fue donde nosotros profundizamos en uno de los laboratorios que hicimos hace ya algunos meses. Entonces veamos aquí, ¿sí? Esos movimientos de flexión y extensión. Entonces vayámonos por aquí. Quizás estos son como los más conocidos. Ustedes pueden explorar en todo este panel, pueden explorar todos estos movimientos, ¿no? Entonces miremos aquí en el caso de la flexión de codo, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo, en el caso de la flexión, es que aquí lo combinan, ¿no? Lo combinan con flexión y a su vez la extensión. De todas maneras aquí, nosotros estamos viendo cómo se reduce el ángulo de esa articulación. Nosotros decíamos que la flexión era ese movimiento que me permite la reducción del ángulo de la articulación, ¿no? Entonces ustedes lo ven allí. Se está dando este proceso de flexión, estoy observando la reducción del ángulo de esa articulación, ¿vale? Ahora, en el caso de la extensión, pues ocurre lo contrario, no estoy ampliando ese ángulo de la articulación. ¿Listo? Eso lo podemos ver en este mismo. Extensión del codo, lo mismo. Aquí lo que pasa es que en el movimiento llega hasta un poquito más abajo. Entonces estoy viendo esa ampliación, ¿no? del ángulo de la articulación. Vale. Entonces, ese mismo movimiento pues lo pueden mirar a nivel de la que es a nivel de la rodilla, pueden mirarlo, miren, a nivel de la extensión y flexión de la muñeca, ¿sí? La flexión lateral del cuerpo también, ¿vale? Entonces, si ustedes se van por aquí, por esta parte, flexión de la columna, extensión de la columna, flexión lateral de la columna, ¿vale? Entonces, este tipo de movimiento pues lo podemos ver en diferentes regiones corporales, ¿no? Bien, incluso también en la cabeza, ¿no? Flexión del cuello, extensión del cuello. Entonces estamos viendo el mismo tipo de movimiento. Después teníamos otros movimientos que son el de elevación. Vamos a verlo por aquí. Vale. Elevación y depresión de la escápula. Entonces miremoslo acá. ¿Ven? Entonces en la imagen que yo les mostraba en las diapositivas pues había un señor haciendo los hombros hacia arriba, ¿no? Entonces lo mismo, es ese movimiento que me está llevando esa parte del cuerpo hacia arriba, ¿no? Me está llevando hacia arriba a esa parte del cuerpo. ¿Listo? Entonces en ese caso sería un movimiento de elevación de la escápula en este caso específicamente. Y miramos que en el contrario, al contrario sería la depresión. Entonces lo vemos aquí, la depresión. Ustedes tiran los brazos hacia abajo, ¿vale? Entonces a eso se le conoce como depresión de la escápula, ese movimiento que me lleva estas estructuras corporales hacia abajo. Ok. ¿Qué otro tipo de movimiento nosotros habíamos visto? Habíamos visto protracción, por allí, bueno, podemos verlo también miren, aducción y abducción de la escápula, ¿no?
Entonces nosotros habíamos visto abducción y aducción de piernas. Entonces lo mismo acá, miren. Se está acercando al plano sagital esta estructura y posteriormente se aleja, ¿no? Veámoslo, a ver, se puede. Vamos a verlo con otro movimiento que sea un poco más claro. Abducción de este. ¿Qué puede ser? Abducción de hombro. ¿Vale? Entonces, miramos, abducción se acerca y aducción se aleja, ¿no? Que es que lo malo es que aquí combinan los dos, ¿no? No, a veces no ponen como el solamente movimiento, miren. Combina un poco los dos. Pero bueno. De todas maneras, es un poco claro el asunto. ¿Qué más? Tenemos por aquí rotación. Sí, habíamos visto que ese era otro tipo de movimiento que se puede generar, ¿no? Rotación de hombro. Y esta rotación, al mismo tiempo, esta rotación, al combinar estos movimientos de rotación, pues yo puedo tener la circunducción, ¿no? Este movimiento sí que no lo podemos ver aquí. Entonces, decíamos o hablábamos de la circunducción de cadera, ¿sí? Mirábamos que había las posibilidades de la circunducción del hombro, ¿no? Nosotros podemos tener esa posibilidad de, miren, de rotar ese hombro en diferentes grados, ¿no? Entonces, todo esa rotación combinada, pues es la que nos permite la circunducción. Lo mismo, a nivel de la pierna también, ¿vale? Entonces, allí vamos viendo algunos de esos términos de movimiento que habíamos descrito en la clase pasada. Me queda faltando uno por allí que es la protracción. Vamos a ver, yo creo que había por aquí este. Entonces, miren, nosotros habíamos visto un hombre que aparecía con los brazos extendidos y como que si empujara una pared, ¿no? Hacia adelante. Entonces ese era el movimiento de protracción, ¿sí? En este caso estamos viendo aquí la protracción de mandíbula. Entonces miremoslo aquí, ¿sí? Miren cómo se mueve hacia adelante, ¿vale? Y el otro sería retracción hacia atrás. Entonces veamos aquí el de retracción. Retracción, ¿ven? Hacia atrás. Y protracción sería hacia adelante. Entonces lo mismo pasa pues con en el caso de los brazos, ¿no? Lo que estábamos viendo con las extremidades superiores también. Hacia adelante y hacia atrás. Entonces un movimiento anterior y el otro es un movimiento posterior. Listo. Okay. Sí, por ahí, ¿quién me Habla habla? James. Qué James. pena. Dime, James. Y usted en el laboratorio nos decía que pues, expliquemos los músculos que intervienen. O sea, ¿esto lo miraremos en el sistema musculatorio o lo puede explicar todo? Ah, bueno, eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante, ¿no? Dame un chance y eso lo trabajamos aquí en la parte que vamos a iniciar a hablar un poco de cómo se llama, del sistema muscular, lo vamos a trabajar allí, ¿no? Y de hecho ahí en esa parte creo que alguien había colocado una pregunta sobre los músculos sinergistas, los músculos agonistas, ¿no? Entonces tú te refieres a esa parte, ¿no, James? Sí, profe, porque en el Exacto, laboratorio nos confundimos y no sabíamos sí. qué músculo interviene en la acción de flexión o extensión, ¿no? Sí, no, está muy bien, está muy bien. De hecho, en esa parte, pues precisamente el video que está al final trata de aclarar un poquito más esa parte, ¿no? Pero sí lo vamos a ver. Aquí, digamos que si nosotros nos fuéramos al que es a estos tipos de movimientos, en el software lo que nos está mostrando son los músculos que están directamente interviniendo en ese movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, serían los agonistas en ese caso. Serían músculos agonistas, pero ahorita lo vemos para no desordenar un poco, ¿vale? Muchas gracias, James. Bueno, entonces yo espero que allí les haya quedado bastante más claro la parte de movimientos, ¿no? De tipos de movimientos que podemos encontrar, pues gracias a esas articulaciones, ¿no? Pues ustedes están dándose cuenta de que esto es una interacción, ¿no? Entre sistema muscular, sistema óseo, articulaciones, ligamentos, todos estas estructuras accesorias que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces esto siempre, los tipos de movimiento pues siempre tienen que ver mucho con todos estos sistemas.
¿Vale? Bueno, entonces vamos a la segunda sesión de preguntas para reforzar un poquito esta primera parte de la clase. Entonces, a ver. Vale. ¿Cuáles son los tipos de articulaciones, chicos? Los tipos de articulaciones más importantes, ¿no? O sea, no las subclasificaciones. Ahorita todavía no las subclasificaciones. Los tipos. Juliet López. A ver, a Juliet no la tengo apuntada por aquí. Juliet. Profe, los tipos son las articulaciones óseas, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Exacto, listo. Hasta allí tenemos los 4 tipos esenciales, ¿no es cierto? Esos serían los que acabamos de mencionar. Muchas gracias, Juliet. Ya está. Mencione los tipos de articulaciones fibrosas y explique brevemente una de ellas. Fibrosas. James. Dentro de las fibrosas está la sutura, de la que permite menos movimiento, la que se encuentra en la parieto... Ah, no, perdón, sí, la sutura, sí, ¿no? Sí, Ya me ajá. confundí. Parietoccipital, sí está bien. Sí. Ajá. Y Esos son la ejemplos. interparietal, o que sea que son suturas dentadas, digámoslo así. Ajá, exacto. Ujú. ¿Qué otro tipo de fibrosas tenemos? Son 3, James. Son ¿Continúo? 3. Sí, sí, Perdón, ajá. yo dije no continúo. Sí, sí. Suturas, sí, la sutura escamosa y la sutura plana. Bueno, esos serían tipos de suturas, pero ¿qué otros tipos de fibrosas hay? Dijimos que eran 3. Pues las suturas es uno, que está muy bien. ¿Cuál es el otro? Dentro de esas fibrosas. ¿Quién me le ayuda, James? Profe, ¿puedo? Sí, James, muchas gracias. Muy bien la respuesta. A ver, espéreme. Por Profe, aquí ¿puedo? James ya tenía los acumulados, pero muy bien. A ver, ¿quién estaba por allí? ¿Quién me habló? Perdón. Me vuelvo a abrir Profe. vuelve a abrir este cosito aquí. Vale. ¿Jefferson? Nicolás. O Nicolás. Vamos, Nicolás. Sí, el Ajá. otro es sindesmosis y el otro es Ajá. gonfosis. Exactamente, ¿no? La gonfosis también tiene, pues viene como en la mitad que es una sutura corta, pues de corto, tiene menos movimiento, y la sindesmosis que ya sería más larga y es más movimiento. A ver, vamos a regresarnos a esa diapositiva. En esa diapositiva veo que hay algunas confusiones. Entonces, lo regresamos, ¿vale? Sí, vamos repasando. Entonces, acordémonos, chicos. Dijimos 4 tipos de articulaciones generales: óseas, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿vale? Entonces, dentro de las fibrosas, decíamos que encontrábamos suturas, sindesmosis y gonfosis. O sea, estos son los 3 tipos que hay de fibrosas, ¿vale? Suturas, sindesmosis y gonfosis, que eso es lo mismo que se observa aquí en la diapositiva siguiente. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, si yo les pregunto los tipos de articulaciones fibrosas que hay, pues entonces serían uno las suturas, otro las gonfosis y otro las sindesmosis. Y decíamos que dentro de estas suturas, pues vamos a tener lo que nos explicaba James, ¿vale? Vamos a tener esos subtipos de suturas que hay. Las gonfosis corresponden a este ejemplo y las sindesmosis pues eran las que tenían estas fibras de colágeno o estos tejidos conjuntivos, que es más largo, sí es más largo. Miren que aquí las uniones son más largas que en comparación con estas dos, ¿vale? Entonces eso era lo que nos explicaba ahorita Nicolás. Dice, bueno, en caso de estas dos tenemos menos movimiento y en el caso de esta tenemos más movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la longitud de ese tejido conjuntivo pues es la que nos está favoreciendo ese movimiento. No lo está limitando tanto como en el caso de aquí, ¿vale? ¿Nos queda claro, chicos, hasta allí esa parte? Sí. Sí, profe. Ok, muchas gracias, Nicolás. Vale, nos vamos otra vez entonces a las preguntas. Volvemos. Si la idea es esta, de que si hay algo que no se entienda, pues nos regresamos, no importa, ¿sí?
que aprovechar al máximo esta semanita de repaso que nos queda. Entonces, vamos por acá. Mencione los tipos, esta ya lo vimos. ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de articulaciones cartilaginosas? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los tipos de articulaciones cartilaginosas? ¿Cuántos tipos hay, en primer lugar? 2, profe. ¿Quién me habló por allí? ¿Quién? Nicolás. Nicolás. Vamos, Nicolás, vamos. Estamos a punto de Eh, completar. Vamos. Sí, una Ujú. es sincondiosis y Ajá. la otra es sínfisis. La sincondiosis viene con, ¿cómo es que es? Colágeno tipo 2, que es más grueso, y la sínfisis viene con colágeno tipo 1, que es más delgado. También, a ver, la sincondiosis está conformada por cartílago hialino y la sínfisis por fibrocartílago. Vale. Muchas gracias, Nicolás. Hay un error. ¿Quién lo detectó? A ver, hay una cosita que hay que corregir allí. En el tipo de colágeno, profe. Ajá. ¿Quién me dice? ¿Quién me está levantando la mano? Que no veo aquí. Está hablando Sebastián, profe. Ah, Sebastián. Vamos, Sebastián. En el tipo de Pues, colágeno. los Cuéntanos. tipos de colágeno 1, que lo tiene la sínfisis, son los que Ajá. soportan la tracción intensa, como por Ajá. ejemplo el parto. Ujú. Mientras que la sincondiosis, el colágeno 2 es un poco más débil. Creo que Ajá. Sí. puede convertirse de cartilaginoso a óseo. Ajá, exactamente, ¿no? Exactamente, allí ya completamos esa respuesta. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián no lo tenía, creo que apuntado por aquí. No. Vale. Gracias. Listo. Pues ahí tenemos esa siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia del líquido sinovial? ¿Cuál será la función? La mencionábamos por allí. ¿Cuál será la función de ese líquido sinovial? Jorge Gómez. Sí, profe, la importancia es que disminuye la fricción y esto favorece a los movimientos como los de tensión y flexión. Ajá, extensión y flexión, ¿no? Ujú. Muy bien. Otra cosa por allí, que creo que lo mencionamos en la primera clase, es que también favorece la nutrición, ¿no? de estas estructuras y elimina desechos, ¿no? Veíamos que dentro de esa cápsula, ¿sí? Dentro de esa cápsula sinovial que veíamos, se encontraban unos macrófagos. Entonces acuérdense que esos macrófagos están participando en esos procesos de eliminación de desecho, ¿no? Entonces también tiene esa importancia, digamos, a nivel de líquido sinovial, pero esencialmente son esas las que nos acaba de mencionar su compañero, ¿no? Muchas gracias, Jorge, ¿no? Sí, profe. Listo, muchas gracias. ¿Qué más? Tenemos por acá otra pregunta. A ver. Mencione 2 tipos de articulaciones sinoviales y dé un ejemplo. ¿Vale? 2 tipos de articulaciones sinoviales. Jenny Mora. Profe, ¿y sería la articulación pivotante? En pivote, ajá. Eso, perdón, Ajá. pivote, que ayuda pues a la rotación. Y hay otra que se llama plana, o sea, ellas hacen como un movimiento así en deslizamiento. Y eso Ajá. se encuentra en los discos intervertebrales. Ajá. Y en el caso de la pivote, un ejemplo que nosotros decíamos así súper clásico. En el pivote, a ver. La rodilla, no, profe, sí no recuerdo. Cuando nosotros decimos que no, ahí hay una articulación, la atlantoaxial, ¿no? Atlantoaxial, ¿vale? Vale. Uh-huh. Bueno, para que se acuerden. Entonces, Darwin también me estaba levantando la mano por allí. Sí, profe, pues Vale. serían Uh-huh. otras dos, ¿no? Sería tipo en bisagra, que la función de esa Ajá. es flexión y extensión, y está en la húmero cubital, y asimismo está tipo pues sencilla de montar, que permite la flexión, extensión, aducción y la circunducción,
bueno, no fue ese nombre. Ajá, circunducción. Circunducción, ajá. Ujú, Están en las carpometacarpianas, creo que. ujú, sí. Listo. Allí tenemos los La profe. ejemplos y tenemos otras dos articulaciones sinoviales, ¿no? Ujú. Entonces ahí en las que nos menciona Darwin, pues de hecho la de bisagra permite ese deslizamiento en torno a un eje transversal, ¿no? Decíamos. Y en el caso de la otra sería en doble eje, en dos ejes, nos permite el movimiento a nivel de dos ejes, ¿no? En el caso de la de silla de montar. Muchas gracias, Darwin. Listo, por aquí ya veo que hay varios que han completado las 2 décimas. Está Darwin, está Jorge Gómez, está Nicolás Velázquez, que también ya completaron las 2 décimas. Listo. ¿Qué más tenemos por allí? Hay una que no me han mencionado, que es supremamente importante. Miren, que ya me han mencionado la de empívote, me han mencionado la de bisagra, la plana, me han mencionado la de silla de montar, y me quedan 2 exactamente. Lady Paola. Profe, esas serían las condilias que permiten la flexión, extensión, abducción, circunducción. Estas tienen un movimiento de eje biaxial y se Ajá, encuentra en articulación radiocarpiana. La ajá. otra sería en artrosis, también conocidas como esféricas, y Ujú. permiten la flexión, extensión, abducción y circunducción y rotación, y se encuentran en articulación glenohumeral. Exacto, listo, ¿no? Esas eran las 2 que me faltaban. Entonces acuérdense que esa última es la que me permite realizar movimientos en multiejes, como quien dice, ustedes tienen un montón de ejes ahí en los cuales nosotros podemos realizar ese movimiento, ¿no? En diferentes grados. Muchas gracias. Vale. ¿Cuáles son las estructuras accesorias de las articulaciones? Jefferson, ¿cómo lo tenemos por acá? Jefferson, ajá, vamos Jefferson. Profe, ¿sí me escucha? Sí, un poquito lejos, pero sí te oigo. Ujú. Serían los tendones, los ligamentos y las bolsas. ¿Explico Ajá. cada una? A ver, es que no sé si esté la siguiente por acá. Sí, me respondes de una vez la siguiente. Entonces, bueno, explícame y de todas maneras allí vas a darte cuenta de la diferencia entre un tendón y un ligamento. Ujú. El tendón es una tira de tejido conjuntivo cartilaginoso que une el músculo al hueso. El ligamento une entre un hueso y otro. Ujú. Y la bolsa, que es un saco fibroso con un líquido, de hecho es el líquido sinovial, que está localizado en los músculos adyacentes. Ajá, exactamente, ¿no? Y eso que nos facilita deslizamiento, un mejor deslizamiento, ¿no? Y la diferencia está muy clara, ¿no? Entre tendón y un ligamento. Músculo, hueso y hueso-hueso, ¿vale? Entonces ahí está la diferencia más marcada. Está la diferencia marcada. Muchas gracias, Jefferson. Jefferson ya completó también. Jefferson, ¿me recuerdas tu apellido, porfa? Benavides. Benavides. Listo, gracias. Bien, bueno chicos, entonces hasta allí hemos terminado la primera parte del repaso, ¿vale? Y ahorita seguimos con lo que es la introducción, entonces voy a cerrar por aquí. Entonces vamos a continuar con la parte introductoria al sistema muscular, ¿no? Entonces nosotros habíamos hablado, ya el último repaso será sobre lo que miramos más a profundidad de fisiología muscular. Entonces, aquí habíamos dicho que, sí, ¿quién me habla por allí? Soy Lady. Lady, dime. Profe, los ganglión, o mejor dicho, el ganglión, ¿qué viene siendo en la mano? Uy, no lo sé, Lady. Me lo apunto. ¿Ganglión? Ajá. Ganglión. Vale, ya me lo apunto por aquí. Que ahora con la pregunta de Lady, recuerdo que alguien me había preguntado la clase pasada de los bucles de la arteria nutricia, algo así creo que era, ¿no?
No me acuerdo quién fue que me preguntó. Si era Sí, profe. Erika o no me acuerdo quién. ¿Vale? Que Profe, yo le precisamente... pregunté. Ah, vale, ok. Sí, era exactamente relacionado con eso, ¿no? Con la capacidad que hay, por ejemplo, a veces de que esas arterias forman como curvaturas donde no deberían haber curvaturas. Y eso hace que de repente esa arteria se hinche, se llene de sangre y se generen otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Los bucles. Estos bucles son esos, se forman unas curvaturas donde normalmente no las hay. Más o menos algo así lo explicamos la vez pasada. Esto me lo apunto de Lady, ¿no? Ganglión en la mano. Vale. Muchas gracias, chicos, por las preguntas. Entonces, bueno, continuemos con la parte de lo que son las funciones a nivel del sistema muscular, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que, miren, que volvemos a ser reiterativos con esas mismas funciones, ¿no? El movimiento. El movimiento no solamente a nivel externo, sino que también pues es fundamental a nivel de los procesos fisiológicos. Sí, estamos hablando de la digestión, estamos hablando de la respiración, todos estos músculos que hacen parte del abdomen, sí, que están precisamente actuando allí a nivel del sistema respiratorio también, ¿no? A nivel del sistema reproductor, por ejemplo, en el caso del parto, también están influyendo en esa función de movimiento, ¿no? Entonces, tenemos que también, a nivel de esta función de movimiento, en la comunicación viene a ser todo lo que es el lenguaje de señas, todo lo que es el lenguaje corporal, todo lo que es la expresión facial, ¿no? Están interviniendo, de hecho ese era uno de los puntos en el laboratorio, ¿no? ¿Cuáles son esos músculos que están interviniendo en las expresiones faciales, ¿no? Entonces, allí tiene mucho que ver la función de movimiento y en este caso pues directamente relacionado con la comunicación. De igual manera también el hablar, la escritura, todos estos tipos de movimientos de motricidad fina pues tienen que ver con esos músculos que están allí, ¿no? Dispuestos en las manos. Entonces vemos que es fundamental pues esa función de movimiento. La estabilidad, ¿sí? Estabilidad, la misma postura, ¿sí? Relacionada con la función de soporte. Entonces postura, la tensión de tendones y de huesos, entonces vean que aquí hay la interacción ya con los otros sistemas que hemos estado viendo, ¿no? Y con las estructuras accesorias pues que vimos en la parte inicial de la clase. Entonces, ¿qué nos permite también esta estabilidad? Pues miren que la postura, estamos ya de por sí en una postura erguida, ¿sí? Que esa sería resistencia, una resistencia a la gravedad. Estamos experimentando nosotros continuamente esa fuerza de la gravedad y entonces estos sistemas, el mantenernos, ese hecho de mantenernos en esa postura erguida, pues precisamente es una resistencia ante esa gravedad, ¿no? En cuanto a la función de controles de aperturas y pasajes corporales, entonces es evidente en qué tipos de procesos fisiológicos, la ingestión, la excreción, si encontramos músculos a nivel de, por ejemplo, lo que es píloro en estómago, ¿sí? Todo lo que son estos esfínteres, a nivel de la uretra, entonces vemos la importancia que tiene el sistema muscular a nivel de lo que son controles de aperturas y pasajes corporales. De igual manera, por ejemplo, en los ojos, ¿sí? La apertura de la pupila y el cierre de la misma, pues también tiene que ver con los músculos, ¿no? Entonces vean que todo se va integrando. En la producción de calor, cerca del 85% del calor corporal es producido por los músculos, ¿no? Vemos que allí ocurren esos procesos metabólicos de transformación de ATP a movimiento. Entonces vemos que el 85% de ese calor pues se produce a nivel muscular. Y en el caso del control glucémico, pues en algún momento lo mencionamos también dentro de las clases de repaso, pues que esa glucosa puede almacenarse, puede llegar, ser almacenada, ser usada por las células musculares, ¿no? Entonces participan directamente este sistema muscular en ese control glucémico, ¿no? Absorben, almacenan y usan gran parte de la glucosa del cuerpo, ¿no? Entonces ahí estamos favoreciendo ese proceso de control glucémico. Bueno,
Mirábamos aquí entonces la estructura de los músculos, así como miramos la estructura de los huesos a profundidad, pues entonces nosotros también nos fuimos con una lupita y empezamos a ver la estructura de los músculos, ¿sí? Y mirábamos que en este caso la unidad estructural de los músculos aquí sería la fibra muscular. Estamos hablando de los músculos esqueléticos, ¿no? Entonces, en este caso la unidad estructural será la fibra muscular. Entonces veamos cómo está organizada toda esta estructura de los músculos esqueléticos. Partimos de una fibra muscular, ¿sí? Que ya veremos más adelante, pues todos esos componentes a nivel de fisiología que favorecen esos procesos de contracción muscular. Y estas fibras musculares, miren que están rodeadas aquí, estos espacios rosaditos que ven ustedes aquí, se denominan endomisio, ¿sí? Endomisio, que en la imagen lo ponen acá arriba, pero bueno, se lo ve aquí. Entonces el endomisio, ¿vale? Vamos de lo más pequeñito a lo más grande. Entonces, está aquí la fibra muscular rodeada de endomisio, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite ese endomisio? Nos garantiza la disponibilidad de nutrientes. A través de ese endomisio también están pasando gran cantidad de vasos sanguíneos que están nutriendo, nervios que están inervando, valga la redundancia, esas fibras musculares y están transmitiendo esa información, ¿sí? Entonces, ese es el endomisio, esto que está aquí, garantizando esa disponibilidad de nutrientes a las fibras musculares. Posteriormente, entonces, tenemos el perimisio. ¿Ven? Endomisio, perimisio. El perimisio es lo que nos rodea, un grupo de fibras musculares. Ven aquí todo esto que está aquí, fibras musculares, fibras musculares, ¿no? Entonces, el perimisio es aquello que nos rodea las fibras musculares, ¿vale? ¿Y en qué no las engloba? ¿Sí? ¿En qué no las envuelve? Las envuelve en fascículos. ¿Sí? Las envuelve en fascículos. Entonces lo estamos viendo que el perimisio envuelve las fibras en fascículos, las va agrupando. Entonces lo que vemos ya aquí, esto que ha salido aquí como un sacabocado, pues entonces es un fascículo, ¿sí? Un fascículo muscular. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, etcétera, fascículos. Ahora, posteriormente a esto, entonces, todos esos fascículos a su vez se agrupan, ¿sí? Se agrupan dentro de un epimisio. Este es el epimisio, por acá lo vemos, el epimisio. El epimisio. Véanlo aquí, el epimisio. Entonces, endomisio, lo interno. Perimisio, lo que está aquí rodeando y agrupándome estas fibras musculares en fascículos. Y posteriormente, pues esos fascículos a su vez son agrupados por el epimisio, ¿no? Rodea todo el músculo. Y este colinda o limita directamente con la fascia. Vean que es esta capita que vemos aquí, ¿no? Entonces me está rodeando la fascia, todo el músculo. La fascia separa los músculos o grupos de músculos entre sí y del tejido subcutáneo, ¿no? Que ya sería esto, digamos a nivel de la piel, miren la grasa subcutánea, entonces posteriormente tenemos la fascia. Me está separando los músculos o todos los grupos de músculos entre sí y el tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, ¿cuál será la importancia? Uno dice, bueno, ¿cuál será la importancia de toda esta organización, no? Entonces, esto precisamente nos permite generar unos compartimentos musculares, ¿no? Que es lo que vemos aquí en esta imagen. Entonces, vemos una gran cantidad de compartimentos musculares y esos compartimentos pues favorecen, el deslizamiento entre unos y otros grupos musculares, ¿no? Si yo tengo esta fascia aquí en medio, pues se va a favorecer ese proceso de deslizamiento, ¿no? Van a haber algunos músculos que se están contrayendo, otros músculos que se están elongando, ¿sí? Entonces esa fascia permite este tipo de movimientos. Por otra parte también es quizás bastante importante a nivel de la clínica, porque cuando esta fascia se rompe, ¿sí? Cuando se pierde esta compartimentalización muscular, entonces viene una complicación que se denomina el síndrome compartimental, ¿sí? ¿Qué pasa con ese síndrome compartimental? Pues en el caso del síndrome compartimental, lo que se hace es que se aumenta un montón la presión interna de estos músculos, se aumenta un montón la presión interna y por lo tanto, pues esa fascia se puede llegar a romper, ¿no? Se puede llegar a romper. Entonces, al aumentar yo demasiado la presión interna de aquí y generar ese síndrome compartimental, pues voy a oprimir todos estos vasos sanguíneos, voy a oprimir todos los nervios,
¿Y ustedes qué creen que pasará si yo tengo ahí apretados los nervios y los vasos sanguíneos? ¿Qué se les ocurre que va a pasar, chicos? ¿Qué se les ocurriría? Que afecte la circulación. Claro, ajá. Y si yo afecto la circulación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la pierna? Pues que no se obtienen los nutrientes. Ajá. El calambre de pronto. No se oxigena, ¿sí? Se Incluso va, puede... Sí, dime, por allí. sí, se va a adormecer, ¿no? La extremidad. Exacto. Puede llegar a producir necrosis, ¿no? Necrosis. Estoy observando que hay, pues no estoy irrigando, no hay sangre, no me está llegando sangre a esa extremidad, en este caso que estoy viendo, ¿sí? Entonces, si no llega sangre, pues obviamente puedo llegar a perder la extremidad, ¿no? Y lo mismo pasaría aquí. ¿Qué pasa si yo no tengo los nervios comprimidos? Pues que incluso voy a poder hasta perder el movimiento, ¿no? Entonces, es bastante complicado, ¿no? Vean que el síndrome compartimental se puede producir, por ejemplo, por un envenenamiento producido por una mordedura de serpiente, ¿sí? Eso puede dar lugar a un síndrome compartimental, ¿no? Entonces es bastante interesante mirar la importancia que tienen estas estructuras que me están favoreciendo la compartimentalización muscular, ¿no? Entonces aquí en esta fotografía lo que nosotros mirábamos era ya a nivel microscópico, pues cómo realmente se observan esas fibras musculares y cómo se observan estas estructuras, ¿no? El perimicio, el endomicio, ¿sí? Los fascículos, entonces vean aquí los grupos de estas fibras musculares. Y aquí era un corte, que decíamos que era un corte transversal, que es como lo mismo que estoy viendo acá, que es un corte transversal, y este es un corte longitudinal. Es como si yo estuviera viendo la fibra muscular hacia acá, ¿vale? Como si agarrara esto y lo cortara así por la mitad, entonces estoy viéndola como de un ladito y veo la fibra muscular así, de un corte longitudinal. Bien, entonces ahí estoy viendo también esas mismas estructuras. Bueno, y obviamente pues aquí en esta compartimentalización que vemos, pues vemos en la parte central el hueso, ¿no? Vemos en la parte central el hueso. Entonces aquí en esta parte, vean que acá estábamos hablando de esta parte superior de la pierna hacia el fémur. Entonces estamos viendo el fémur. Pero si nosotros cortamos la pierna en un plano transversal, un poco más abajo, ¿sí? Entonces vemos ya la parte de la tibia y el peroné, ¿no? Entonces vemos lo mismo, esto también lo mismo, estamos viendo los compartimentos musculares, ¿sí? Y en este caso, pues se está mostrando, aquí hay varios músculos, entonces estamos mostrando que es un grupo de músculos con funcionalidad relacionada, ¿no? Claro, todos estos están participando, miren, están participando en estos procesos, caminar, correr, etcétera, ¿no? Todos están allí actuando sinérgicamente. ¿Vale? Entonces, lo mismo, aquí miren que entre ellos podemos encontrar venas, arterias y nervios, ¿sí? Y el hueso, ¿no? Que decíamos, la parte del hueso. También mencionábamos que existían diferentes tipos de músculos según su clasificación, teniendo en cuenta la orientación, ¿no? La clasificación de los músculos según su orientación. Entonces, veíamos, por ejemplo, que teníamos músculos fusiformes, paralelos, triangulares, estos que eran los peniformes, que podrían ser unipeniformes, bipeniformes y multipeniformes. Estos tienen la forma de pluma, por eso reciben ese nombre, tienen como una forma de plumita. Entonces, unipeniformes, peniformes y multipeniformes. Y finalmente los circulares. Entonces veíamos cuáles eran las diferencias. Pues las diferencias, digamos, como que más resaltan a la vista entre estos músculos eran la forma, ¿no? En primer lugar, miren que estos tienen una forma como de uso, como de, imagínense como un balón de béisbol, ¿no? Ustedes tienen aquí un vientre que es un poco más ensanchado y hacia la par, pues hacia los extremos tenemos los tendones, ¿no? Ejemplos de estos fusiformes, pues miren que tenemos aquí el bíceps braquial. Tenemos también músculos paralelos que se pueden encontrar a nivel del abdomen, como el recto abdominal. Vean que aquí en este caso, pues, tienen una figura, pues, son más homogéneos, ¿no? No tienen este ensanchamiento aquí como los fusiformes. Los triangulares,
¿sí? Como el pectoral mayor, y en el caso de los unipeniformes, palmar interóseo, recto femoral, penipeniformes, deltoides multipeniformes, y en el caso de los circulares, pues tenemos los orbiculares de los párpados, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos de estos ejemplos de músculos clasificados según su orientación. Otra cosa que habíamos mencionado aquí era que habían algunos de estos músculos que tenían más o menos fuerza, ¿sí? Y que eso dependía pues de la cantidad de fibras musculares que tendríamos dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces veíamos que en estos que tenemos más fuerza, pues hay una mayor cantidad de fibras musculares, ¿no? Eso era como lo que concluíamos respecto a esta diapositiva. Entonces aquí era donde queríamos profundizar un poquito más, que fue donde surgieron las preguntas en la clase pasada, ¿sí? Donde me decían, bueno, profe, ¿qué son los anejos? No nos queda claro qué son los anejos indirectos, qué son los anejos directos, ¿sí? Entonces miremos que esto es un concepto que está relacionado con la forma como los músculos están unidos a los huesos, ¿sí? Cómo se unen los músculos a los huesos. Entonces vean, si partimos de esto, es bastante sencillo comprenderlo. Vamos a ver. ¿Cómo se está uniendo este músculo que estamos viendo aquí, el bíceps braquial, cómo se está uniendo al hueso? Se une mediante un tendón, ¿sí? Lo vemos aquí, el tendón, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí un tendón, el músculo no se está uniendo directamente al hueso, se está uniendo mediante un tendón. Por lo tanto, a esto le llamamos anejo indirecto, ¿vale? Anejos indirectos. Entonces, en el caso del bíceps braquial, miren que vemos uno aquí, ¿sí? Vemos aquí y vemos que acá también tiene un tendón con el cual se está uniendo al radio, ¿no? Entonces, aquí tendríamos ejemplos de anejos indirectos. Anejos directos, pues será lo contrario, ¿sí? No necesito un intermediario para unir el músculo con el hueso. Entonces, vean que en este caso, el braquial, vean aquí toda esta superficie, el músculo está directamente unido al hueso, ¿no? Lo mismo pasa aquí con esta parte, con la cabeza, por ejemplo, la cabeza lateral del tríceps braquial. Miramos que hay esta parte, sería un anejo directo, ¿no? Se está uniendo directamente al hueso, no estoy viendo un tendón en medio del hueso y el músculo. Entonces esa es como la diferencia que hay entre anejos indirectos y entre anejos directos, para que les quede un poquito más clara ese concepto, ¿vale? Bueno, aquí veíamos lo de los músculos que eran sinergistas, agonistas, ¿no? Los grupos funcionales de los músculos. Entonces, si ustedes revisan los textos, a veces van a encontrar, o algunos videos en YouTube, van a encontrar que hay incluso más grupos funcionales. Algunos mencionan músculos estabilizadores, músculos neutralizadores, pero aquí hemos tenido en cuenta solamente 4 grupos funcionales principales. Entonces, entre estos tenemos el sinergista, los agonistas, antagonistas y fijadores. Entre sinergistas y agonistas, ¿sí? A veces hay un poco de complicación al diferenciar estos grupos musculares. Entonces, en la actividad que hicimos, de hecho, por ejemplo, a veces uno puede decir, bueno, en este se concentra la acción del movimiento que se está realizando, ¿sí? Pero bueno, en algunos casos yo les digamos, como les hice válido si me ponían como sinergista a un agonista o como agonista a un sinergista, porque a veces es complicado definir o diferenciar entre estos dos tipos, ¿no? Entonces, eso se los dejé de esa manera en la actividad. De todas maneras, ¿cuál es el rol que cumplen los agonistas? Pues los agonistas lo que están haciendo es ser los protagonistas. Relacionen con esa palabra que es más fácil aprendérselo. Entonces, los agonistas son los protagonistas de la acción que está llevando a cabo, en este caso, por ejemplo, la flexión de codo, ¿vale? Entonces, ¿cómo defino yo estos grupos funcionales? Estos grupos funcionales se definen dependiendo del movimiento que se esté realizando. Entonces, por eso yo les decía, traten de ver en el programa, ¿sí? Traten de ver en el programa los movimientos. Si, por ejemplo, es una flexión de codo, entonces yo veo en el programa la flexión de codo y veo cuáles son los músculos que están participando en esa flexión de codo, cuáles son los que están, por ejemplo, contrayéndose, ¿vale? ¿Cuáles son los que están realizando esa acción directa? Esos son los agonistas. Los sinergistas son aquellos que están potenciando esa acción.
están ayudando a los agonistas, ¿sí? Están aumentando esa acción, ¿vale? O de alguna manera también en algunos textos pueden encontrarlos como que estabilizan, controlan también. Las definiciones son a veces un poco complicadas para diferenciarlas entre sí, pero yo diría agonistas, protagonistas de la acción, sinergistas, aquellos que me están ayudando al agonista a realizar esa acción, ¿vale? En el caso de los antagonistas, pues es lo contrario al agonista, ¿no? Si este se está contrayendo, este se está elongando, ¿vale? Si este se está contrayendo, ustedes mismos hagan la flexión de codo, qué está pasando con el braquial y qué estará pasando con el tríceps, ¿vale? ¿Qué estará pasando con esos músculos? Entonces uno lo va viendo de esa manera. Lo mismo acá en el caso del fijador, estos son músculos que evitan, por ejemplo, que un hueso, que una articulación se mueva. Entonces, por ejemplo, enfóquense en el movimiento que nosotros estamos describiendo, que es la flexión de codo. Si yo estoy flexionando aquí el codo, no me interesa que la escápula se mueva o que las articulaciones que están acá se muevan, ¿sí? O que todos los músculos que están por acá estén así en movimiento. Entonces, esto me ayuda a coordinar esos movimientos, me ayuda a estabilizar esos movimientos, ¿vale? De algún cierto modo, digamos que pues evita acciones no deseadas, ¿sí? Si ustedes dicen voy a flexionar el codo, pues se flexiona el codo y no se hace un movimiento nada adicional, la escápula se queda donde está y las articulaciones que están interactuando que están presentes ahí entre la escápula y el húmero, pues se quedan donde están, ¿no? Entonces, esa es la función del fijador, inmoviliza articulaciones vecinas, ¿sí? Evita que los huesos se muevan, estos huesos que no están interfiriendo directamente en ese movimiento, ¿vale? Entonces espero que allí haya quedado quizás un poco más clara esa parte. Bien. Profe, Sí, por allí, ¿quién es? una pregunta, digamos, en un movimiento, si un músculo es agonista, en el movimiento contrario puede ser antagonista. Exactamente, ajá, claro. Entonces, por ejemplo, si es que de hecho esa era como una de las preguntas que había en el taller, ¿no? Si yo estoy viendo y esos grupos funcionales se definen dependiendo del movimiento que yo esté haciendo. Si estoy flexionando el codo, pues entonces el agonista va a ser el braquial, ¿vale? Pero si estoy haciendo una extensión de codo, pues va a ser antagonista, ¿no? Entonces, claro, esos grupos funcionales van a cambiar dependiendo del movimiento que yo esté realizando, ¿no? Entonces, por eso la idea es que ustedes puedan revisar, ¿sí? Puedan revisar todos estos movimientos que hemos acabado de ver para que lo vayan viendo. Vamos a ver con alguna, de todas maneras, ahorita lo ven ustedes en que es en el videíto que les voy porque ese creo que no lo alcanzamos a ver, no sé cuántos minutos dura, pero bueno. A ver, ¿cuántos minutos dura? Dura 13 minutos, sí, nos da tiempo, nos da tiempo justito para poderlo ver aquí, ¿vale? Entonces se los voy a proyectar y vamos viendo y van a ver que les queda un poco más clara esta parte. Hola mis chiquitulis, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de introducción a la biomecánica, ¿sí? El día de hoy vamos a tratar el capítulo de miocinética, ¿sí? Para refrescar un poco la memoria, la miocinética es la parte de la biomecánica que se encarga de estudiar las fuerzas intrínsecas del cuerpo humano, ¿sí? En este caso los músculos, que son los que movilizan los segmentos óseos y a la vez movilizan las articulaciones. Así que la miocinética es quien se encarga de estudiar quienes movilizan las articulaciones en movimientos específicos, ¿sí? Como ustedes saben, los músculos son estructuras anatómicas que mediante un tendón, ¿sí? Se insertan en la superficie ósea para generar tracciones y movimientos entre sí. ¿Bien? Esto todo a modo de repaso, chiquis. Bien. Dentro de la miocinética tenemos músculos que cumplen funciones. En la miocinética se analiza cada movimiento que realiza la articulación. En el caso de hoy vamos a tener como ejemplo la articulación del hombro, ¿sí? Y en la articulación del hombro va a haber movimientos, acuérdense, de flexo-extensión, abducción, aducción,
rotación interna, rotación externa y circunducción, que es la unión de estos 3 grados de libertad que acabo de nombrar recién, ¿sí? Acuérdense que es una articulación en artrosis, por ende tiene 3 grados de libertad. Bien, chiquis, en cada uno de estos movimientos que yo acabo de nombrar, hay músculos agonistas. El músculo agonista es el músculo que se encarga de realizar la acción. Puede ser 1, pueden ser 2, 3, generalmente son varios músculos agonistas, más que nada en articulaciones grandes, ¿sí? O articulaciones muy móviles, son varios los agonistas que podemos encontrar. Entonces, el músculo agonista es el músculo que realiza la acción. Luego tenemos el músculo starter. Start justamente es de empezar, ¿sí? Viene del inglés, y el músculo starter es aquel músculo que es agonista, o sea, que realiza la acción, ¿sí? Y a la vez es el primero que realiza el movimiento cuando se contrae. Acuérdense que yo les dije recién que los agonistas pueden ser muchos, ¿sí? De todos esos agonistas, ¿sí? Hay articulaciones que tienen muy marcado el músculo starter, que es el primero que se contrae para generar el movimiento, ¿sí? O sea que el músculo starter pertenece a los agonistas, pero es el primero que inicia el movimiento, ¿sí? Que estamos analizando. Luego tenemos el músculo sinergista. Este músculo, hay muchas veces hay confusiones, estos tipos de músculo en realidad lo que hacen es ayudar a los agonistas, ¿sí? Pero recuerden, acá se los puse en letra grande para que no se confundan, no es su acción principal, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de abducción de hombro, ¿sí? Y vamos a ver que hay muchos sinergistas que en realidad su acción principal no es abducir el hombro, son otras, entonces ayudan a los agonistas, pero ese movimiento no es su acción principal, ¿sí? Es su acción como secundaria, ¿sí? Ayudan. Bien, y después tenemos el músculo antagonista, que es el músculo que realiza la acción contraria al movimiento analizado. Ahora vamos a ver que vamos a analizar una abducción de hombro, ¿sí? En artrosis del hombro, de la glé numeral, y vamos a ver que los músculos antagonistas van a ser los músculos aductores, ¿sí? Aductores de hombro, ¿sí? Se van a relajar o se van a elongar al movimiento, ¿sí? Así que acuérdense que no participan como efectores del movimiento, sino como grupo contrario, por eso antagonista, de que son los que generan la acción contraria. Bueno, chiquis, acá tenemos organizado entonces, ¿sí? En forma de columnas, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento de abducción de hombro analizado desde la miocinética, ¿sí? ¿Cuáles son los agonistas? El starter, el sinergista y el antagonista. Bien, como starter de abducción de hombro tenemos el supraespinoso, o sea que es el primer músculo que se va a contraer para realizar la acción de abducción de hombro. Después, como agonistas, tenemos al supraespinoso. Acuérdense que yo les dije que los starters también son agonistas, porque realizan la acción. El deltoides, principalmente su porción media. Acuérdense que el deltoides tiene 3 porciones, una porción anterior, una media y una posterior, ¿sí? Ahora después en simulación 3D lo vamos a ver, pero principalmente el movimiento de abducción de hombro está dada por la porción media, ¿sí? En la porción anterior y posterior actúan más que nada en sinergismo en lo que sería la flexo-extensión de hombro, ¿sí? Bien, después tenemos el trapecio, ¿sí? Con su porción transversal que también va a generar abducción de hombro, y el serrato anterior ayudando a la escápula también a hacer abducción. Acuérdense que la articulación glenohumeral no solo está formada por el húmero, sino también está formada obviamente por la escápula, ¿sí? La escápula siempre tiene que tener un grado de movimiento relativo al hombro, ¿sí? Se llama la relación 2-1, que cada 2 grados del húmero se mueve 1 grado la escápula, ¿sí? Bien, después tenemos los sinergistas, que son los que van a ayudar a la abducción del hombro, que en este caso sería el subescapular, el infraespinoso, el redondo menor y el tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? Acá hay músculos del manguito rotador que principalmente, obviamente, lo que van a hacer es rotar interno o externo el hombro.
¿sí? El bíceps, por ejemplo, hace una flexión de codo, ¿sí? Pero, sin embargo, como acción secundaria tienen a ayudar a los agonistas a realizar la abducción del hombro. Y como antagonistas acá pueden observar que tenemos el dorsal ancho, redondo mayor, pectoral mayor y romboides, que van a ser músculos aductores, van a acercar el hombro a la línea media del tórax, ¿sí? Así que los antagonistas, ¿sí?, van a ser estos músculos. Fíjense que no es uno solo, generalmente el starter sí, pero el resto son varios músculos, más que nada, como les dije recién, en articulaciones grandes o articulaciones con mucha movilidad. Bueno, chiquis, acá entonces tenemos, ¿sí?, el simulador 3D y podemos observar en primer lugar los agonistas, ¿sí? Acá obviamente el simulador 3D lo que me marca es todo el trapecio, ¿sí?, pero en la parte posterior, ¿sí?, de lo que sería el tronco, acuérdense que el trapecio tiene una porción longitudinal y una porción transversal. Bueno, la porción transversal casualmente ayuda, ¿sí?, a elevar lo que sería el hombro, ¿sí?, hacer la abducción de la articulación del hombro. Después acá les marqué, ¿sí?, también en celeste, tiene la porción media del deltoides. Fíjense que el deltoides también tiene acá una porción anterior y acá por detrás tiene una porción posterior. Bueno, es lo que les expliqué hoy, ¿sí? Más que nada, la porción anterior y posterior actúan en flexión hacia adelante y extensión hacia atrás, ¿sí? La porción media es más que nada la principal, que va a estar actuando en la abducción. Y después tenemos acá a este señorito que obviamente está tapadito, ¿sí?, por el dorsal ancho acá, ¿sí?, por el trapecio, pero es un músculo que va a actuar también abduciendo lo que sería la escápula, más que nada, ¿sí? El serrato anterior abduce escápula, entonces ayuda a la abducción del complejo de la articulación del hombro. Bueno, chiquis, entonces este sería el supraespinoso, ¿sí? El musculito supraespinoso es cortito, ¿sí?, y es eficaz a la hora de ser starter. Generalmente los músculos starter son músculos pequeñitos, recuerden eso, ¿sí? Son músculos, no son músculos anchos ni muy grandes, ¿sí? Generalmente son chiquitos, cortitos, cosa de que puedan realizar un movimiento específico. En este esquema nos estamos encontrando con los músculos sinergistas, ¿sí? Entre ellos tenemos al infraespinoso, al redondo menor. Si nos vamos hacia la porción anterior, encontramos acá al subescapular, ¿sí?, y a la porción larga del bíceps. Vamos a acercarla acá. Acuérdense que la porción larga, ¿sí?, del bíceps es quien, vamos a sacar un poco acá la cápsula, así ustedes pueden observar bien la porción larga. Acuérdense que se inserta en la parte superior, ¿sí?, de la cavidad glenoidea del omóplato, ¿sí? Entonces, estos muchachitos serían, ¿sí?, los sinergistas de la abducción del hombro. Y por último, como antagonistas, vamos a encontrarnos en la parte anterior con el pectoral mayor, ¿sí?, y en la parte posterior nos encontramos con el redondo mayor, el dorsal ancho y el romboides, tanto el mayor como el menor, ¿sí? Todos estos músculos lo que hacen son antagonistas de la abducción. ¿Por qué? Porque acercan, ¿sí?, acercan el húmero hacia el plano medio del tórax o columna, ¿sí? Así que estos músculos son los contrarios a la acción de la abducción, es decir, son aductores. Bueno, chiquis, acá tenemos un movimiento entonces de abducción de hombro. Ahora lo vamos a ver. Ahí. Este movimiento, ¿sí?, es de abducción de hombro, ¿sí? Cuando el hombro se eleva, ahora le pongo pausa para que lo vean bien. Ahí. Esto es una abducción de hombro, ¿sí? Fíjense los músculos agonistas como están a full. La porción transversa del trapecio, ¿sí? Acá el deltoides con su porción media, ¿sí? Tenemos acá el serrato anterior, y si acercamos un poco más y nos vamos más profundo, vamos a ver que acá hay otro muchachito que es el supraespinoso, ¿sí? Fíjense entonces cómo estos músculos actúan como agonistas
de la abducción de el hombro. Este sería de movimiento. Si generalmente el programa no va a mostrar los sinergistas, va a mostrar los principales, ¿sí? Así que bueno, tarea para la casa, obviamente repasar los sinergistas, ¿sí? Porque lo pueden preguntar y obviamente son importantes, ¿sí? Bien, chiquis, entonces damos por finalizado, ¿sí?, esta clase, mini clase, por ejemplo, ¿sí?, en hombro, de miocinética y la función muscular, ¿sí?, que corresponde a starter, agonista, sinergista y antagonista. Eso fue todo por hoy, chiquis. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias por prestar atención al video. Pueden verlo cuantas veces quieran. Y si tienen alguna consulta o quieren saber por los seminarios que generalmente hago durante Vale, chicos, entonces hemos visto ese video que lo que me pareció súper bueno del video es que también utiliza el mismo software que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, para que lo repasen, para que miren este tipo de movimiento, que en este caso pues ella nos explicaba la abducción y la aducción de hombro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos grupos funcionales a nivel muscular que están participando en ese tipo de movimiento? ¿Vale? Las preguntas las vamos a dejar para la siguiente clase, como hicimos en la vez pasada, y terminaremos de hacer ese repaso de esta clase. ¿Les quedó claro? ¿Está todo bien? ¿Cómo vamos hasta allí? Bien, profe. Sí, Vale, sí, pues entiendo. espero que les haya quedado un poco más clara esa última parte, ¿no? Entonces, traten de utilizar eso, su programa, traten de realizar, mirar todos los movimientos, identificar músculos, eso les permite repasar mucho, ¿no? Repasar mucho los nombres de los músculos y aquellos pues que quieran profundizar un poco más en este campo, ¿no? Entonces, un abrazo, que tengan una Profe. bonita tarde. Sí, dime. Profe, ¿será que nos podría compartir ese video por vía Drive? Claro, claro. De todas maneras, acuérdense, en el COES ya tienen subidas, o sea, yo siempre voy actualizándoles las clases y tienen subidos los links de los videos que les cargo, ¿no? Entonces, allí los pueden también descargar con el fin de, a veces es para no llenar mucho el espacio en el Drive, ¿vale? Pero sí, igual estará disponible. Ujú. Profe, Sí, James, dime. qué pena, la clase de fisiología sí está subida en PDF en el COE. Sí, la de fisiología sí, que es la última, ¿no? La 5 creo que Ah, era. vale, profe. Sí, yo creo que está subida allí. Acuérdense, entonces, por favor, traten de incluir de una vez sus preguntas. Yo voy marcando, si se dan cuenta, voy marcando en azul las que ya hemos ido resolviendo, ¿no? Entonces, igual, el jueves trabajaremos ya la última parte de repaso, ¿vale? Entonces, eso, que se cuiden mucho. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, Que hasta esté bien. luego, que estén muy bien. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta luego, Profe, hasta luego. Profe, hasta luego.